Está claro que el mundo de la cerveza es muy amplio y hay estilos de cerveza para todos los gustos, incluso para la gente que no tiene gusto. O que directamente lo tiene en el culo. Pues hasta para estos es probable que haya uno. ¿O no? En la mayoría del planeta lo que más se bebe es cerveza lager, y desde que surgió el movimiento craft, las cervezas ale han ido ganando muchos adeptos y, por consiguiente, espacio. Estos dos estilos, de los que ya hemos hablado y que dan nombre a nuestro canal, difieren en el tipo de levadura utilizado, pero en ambos es el maestro cervecero quien inocula la cepa de levadura deseada para obtener el producto final. Sin embargo, existe un tercer estilo de cervezas en el que no es necesario inocular levadura en el mosto. Se denominan cervezas de fermentación espontánea, pero también son conocidas como lambic. ¿Qué es una cerveza lambic? Las cervezas lambic son de las más desconocidas y curiosas del mundo cervecero. Además, no son simplemente un estilo, ya que sus atributos geográficos, productivos y sensoriales las convierten en algo completamente diferente, único. Tal cual lo estás comentando, me suena a lugar aislado, gente sonriente, infusiones raras, rituales para honrar a una deidad nórdica con aspecto de oso o corteza de árbol. ¿Qué? A ver, que eso es lo que pone en el folleto. Pero vete tú a saber, que igual te vas allí todo ilusionado y después de una semana acabáis volviendo los mismos. Me parece a mí que no va por ahí la cosa. Por atributos geográficos nos referimos a que las lambic solo se pueden producir en Bélgica, concretamente en el Valle de Senne, situado al sudoeste de Bruselas, ya que únicamente en esa zona existen las cepas de levadura necesarias para hacer estas cervezas. El Guján belga, siempre a la vanguardia. Puede que ahora estéis cayendo en la cuenta de que antes dijimos que el maestro cervecero no inocula levadura en las lambic. Y sin embargo, ahora estamos hablando de que estas cervezas llevan levadura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el truco? ¿Qué clase de magia oscura se esconde tras estos brebajes? El truco, ya os anticipo que de oscuro tiene poco, sí que es cuanto menos curioso, pero antes de hablar de él, tenemos que conocer los atributos de producción de estas cervezas. En la elaboración de las lambic se emplea un 70% de malta de cebada y un 30% de trigo crudo sin maltear. Este último también se emplea en la producción de las cervezas de trigo belgas o wheat beer. Una vez realizada la maceración de los cereales con agua, obtenemos un mosto que se hervirá durante mucho más tiempo que en el caso de otras cervezas, entre 3 y 4 horas. En este periodo se esterilizará completamente el mosto, se evaporará aproximadamente el 25% del mismo con la consecuente concentración de azúcares y se le añadirán lúpulos viejos de cosechas con 3 años o más porque aún siguen manteniendo su poder bactericida, pero al ser viejos no aportan amargor ni aroma, características estas que no se necesitan en las lambic. Parece ser que en este caso gallina vieja no hace buen caldo, pero sí te asegura que te lo puedas comer. Tras la cocción, la cerveza será bombeada a los cold ship, cool ship en inglés, tanque de enfriamiento en español, jacuzzi para Wim Hof, una especie de tinas rectangulares y poco profundas que tienen esta forma para que la mayor parte del mosto se ponga en contacto con el aire. En la cold ship se enfría el mosto hasta los 18-20 grados de manera natural, de noche y en la época fría del año, lo que limita la temporada de producción de cerveza a un periodo comprendido entre finales de octubre y comienzos de abril. ¿Por qué interesa que el mosto esté en contacto con el aire? ¡Ajá! Aquí está el truco, malandrines. Puesto que cuando el mosto baja de 40 grados, las levaduras silvestres que hay en el ambiente, y específicamente las de la sala donde están los cold chip, se inocularán en el mosto de forma natural, permitiendo que todo este líquido fermente y se convierta en cerveza. Y todo ello sin que el maestro cervecero dé un palo al agua. Además, para su fermentación se utilizan viejas barricas de roble que no aportan sabores indeseados, donde también residen esas levaduras salvajes de origen natural. Ya sabéis, lo de la gallina. A no tener el maestro cervecero lo que se dice demasiado control sobre la fermentación, ya nos podemos imaginar que las cervezas lambic van a ser muy variables de un lote a otro. Por lo general se sirven jóvenes, como en los territorios de caza del Homo alzacuellis, con unos 6 meses de maduración. Demonios, esto es demasiado hasta para ellos. Y en barril, como cervezas sin carbonatación, económicas y fáciles de beber. Joder, igual. Las lambic más jóvenes suelen ser ácidas y en ellas no se distinguen muchos más sabores, ya que las levaduras implicadas en el proceso de fermentación y maduración, que son de la familia de las Brettanomyces, a menudo tardan más de un año en desarrollar todos los sabores de la cerveza. Se han encontrado hasta un total de 86 tipos distintos de levaduras en las lambic, pero 2 de ellas, las denominadas Brettanomyces bruxellensis y Brettanomyces lambicus, son las más importantes. Si recordamos, tanto en las lager como en las ale, la levadura es la Saccharomyces. La diferencia entre ellas radica en que las Brett se comen todos los azúcares y las Saccharomyces no. Por cierto, para los belgas una lambic que sabe a vinagrada o a sidrada es síntoma de que no está del todo bien hecha. O que es demasiado mayor.
Es broma. ¿Pero no se supone que las cervezas Lambic llevan fruta? Si el tema de las Lambic os estaba sabiendo a poco, a partir de ahora os podréis relamer porque la cosa se complica. Podríamos considerar que una cerveza Lambic tradicional de 6 meses con sabor ácido como lo descrito antes no es un producto terminado. Dentro de esta familia de cervezas existen muchos estilos y todos se hacen a partir de Lambic envejecidas durante unos años. Algunos de esos estilos son las Lambic de frutas y las Geuze. Las primeras se hacen macerando frutas de temporada durante unos 5 o 6 meses en barriles que contienen Lambic de al menos 2 años. ¿Y con qué frutas? Pues las más típicas son las cerezas para hacer las Kriek, en concreto la variedad de cerezas Schaerbeek, aunque pueden ser frambuesas, frutos rojos, ciruelas, manzanas. A la hora de embotellar se mezcla un 70% de esa cerveza macerada con frutas con un 30% de una Lambic joven, que aporta azúcares que terminarán provocando que la cerveza se carbonate en la propia botella. El resultado es una cerveza achampanada en la que la acidez se equilibra con el dulzor aportado por la fruta, como si Anthony Jeselnik te enviara una postal de Navidad disculpándose. No, eso no va a pasar en tu vida, y lo sabes. Incluso se podría confundir con una sidra dulce, de esas de sabores que hay ahora, aunque su elaboración es completamente diferente y además estas Lambic tienen sabores mucho más intensos. Por otro lado tenemos a las Geuze, que se hacen mezclando Lambic de 1, 2 y 3 años de edad, que se encuentran madurando en los toneles de las fábricas. Las Lambic jóvenes aportan azúcares fermentables y las de mayor edad tienen el sabor y el carácter salvaje, que se consigue tras haber fermentado durante más tiempo. Las Geuze ya terminadas son cervezas muy carbonatadas, refrescantes y agradablemente ácidas, aunque también balanceadas por el dulzor aportado por la malta. Por último, y para ir echando el freno, citaremos solo una variedad más de Lambic, porque para poder hablar de todas las que existen tendría que borrar material de mis discos duros con el que he sudado mucho. Si no te gustan las cervezas ácidas, no te preocupes porque los productores de Lambic no se han olvidado de ti. La variedad Faro está compuesta por Lambic jóvenes a las que se les añade azúcar candy y caramelo, convirtiendo a estas cervezas en las más dulces en su estilo, justo como nosotros, un par de caramelitos. Conclusiones, curiosidades y recomendaciones. Como estáis viendo, las Lambic son algo único en el mundo y raro sería que entre sus variedades no hubiese alguna que os gustase. Si las habéis descubierto con este vídeo o hace poco, sabed que cuentan con una tradición de más de 400 años. El nombre Lambic se cree que proviene del pueblo de Lembeck, de ahí su semejanza fonética. En el Brabante flamenco, por la gloria de tu madre, pecador. ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez somos más vintage. A finales del siglo XVIII aparecen las primeras referencias escritas sobre las cervezas Lambic en francés. Por esa época era una bebida tan popular que comenzó a legislarse, quedando su producción limitada a Bruselas y sus alrededores en 1839. Se ve que la querían toda para ellos. A principios del siglo XX había más de 3.000 productores de Lambic en la zona del Valle del Sene, donde es posible producirla. Pero la introducción del estilo Pilsner Lager hizo que su demanda se hundiese y pasada la Segunda Guerra Mundial, apenas 12 fábricas continuaban con su producción. Sin embargo, hoy en día, las Lambic se han convertido por derecho propio en un fenómeno de culto entre los aficionados, generando una demanda por este estilo que frecuentemente supera su capacidad de producción. Las fábricas tradicionales de Lambic son Bonn, Decan, Drie Fonteinen, Lindemans, Timmermans, Girardin y Cantillon. Me acaba de quedar un equipo de fútbol 7 acojonante. Con respecto a esta última, la Brasserie Cantillon está relativamente cerca del centro de Bruselas y es una cervecería que incluye bodega y equipamiento que data de 1900, fecha de su fundación. Se puede visitar y tras el circuito correspondiente podríais degustar un par de las variedades que producen, altamente recomendables. Por cierto, hace unos años la Brasserie Cantillon realizó una rehabilitación del tejado de la zona donde tienen los coil ship, pero tuvo que deshacer esa reforma y volver a colocar el tejado original de nuevo. ¿La causa? Porque con la nueva cubierta la fermentación no comenzaba tal y como venía sucediendo durante décadas, así que imaginaos lo importante que son las levaduras que hay en el ambiente de esta zona. Imaginaos lo importantes que son los murciélagos de las cuevas del lejano oriente. Yo también soy de poner ejemplos. Otra curiosidad es que las bodegas donde las fábricas de Lambic almacenan los toneles y las botellas suelen estar llenas de polvo y telarañas. Sí, sé lo que estáis pensando, y no, a nadie le han diagnosticado el síndrome de Diógenes. Todo tiene un motivo. Os podemos asegurar que el mosto de cerveza, al ser azucarado, atrae una cantidad tremenda de insectos. Y en una fábrica de Lambic, donde se traspasan mostos de un barril a otro, imaginaos cómo pueden acabar los suelos. Como en un rodaje de Jordi el Niño.
Además, utilizan fruta madura para las variedades frutales, que todavía atraen más bichería. Si recurriesen a insecticidas, se cargarían las levaduras salvajes del ambiente, con el añadido de que resultarían nocivos para las cervezas que ya están envejeciendo. Así que una vez más, y siempre que se las necesita, las arañas se convierten en aliadas de la humanidad, manteniendo a raya a insectos y plagas con una valentía y un derroche de... ¿Joder puta? Si vais de visita a alguna fábrica de Lambic, por favor, no se os ocurra tocar las telarañas. No podemos terminar este vídeo sin recomendar alguna cerveza de este estilo. Cualquiera producida por las brasseries antes mencionadas son sinónimo de calidad y tradición. Las de Lindemans son relativamente fáciles de conseguir, al menos en Europa, y de las que hemos probado, las que más nos gustan son la de frambuesa y la faro. La Von Goethe la probé en una ocasión y fue algo muy sorprendente, dada mi nula experiencia con Lambic en aquella época. Recuerdo que el primer trago con su sabor ácido me decepcionó bastante. La verdad es que pensaba que estaba bastante mala. Con el pangolín, hasta que te acostumbras, pasa lo mismo, ¿eh? Aunque me quedó un regusto en la boca que hizo que me decidiera a dar otro trago, y a partir de ahí, absolutamente in love con esta cerveza. Por cierto, que no os den gato por liebre, ya que en el mercado hay cervezas que pretenden ser Lambic de frutas cuando, en realidad, solo llevan sirope. Por eso es importante leer las etiquetas, y leer en general, que si no te sale musgo en las sienes. Palabrita de Lager y Ale. Para terminar, os contamos que hoy en día es posible hacer Lambic en casa, o al menos algo que se le asemeje, ya que venden cultivos de... Bueno, esto mejor se lo encasqueto a Rodrigo. Cultivos de levadura, Saccharomyces, Brettanomyces, Pediococcus y Lactobacillus, no son dinosaurios, que pretenden imitar a las levaduras salvajes que hay en Bruselas. ¡Ay! Una Lambic joven y ácida. Aún me animaría yo a hacerla. Pero imagínate hacer una Goethe en casa, tener una habitación Bueno, mientras mi compañero Ale entra en su nirvana particular, os recuerdo que estaría bien que os suscribierais al canal, le dierais a los jodidos botoncitos, así al azar, como un mono con platillos, y comentaseis cuál ha sido vuestra experiencia con las Lambic, cómo resolvisteis la conjetura de Hodge, o si el Tribunal de la Haya debería juzgar por crímenes contra la humanidad a los creadores del chocolate con menta. Mi voto afirmativo ya lo tienen. Me acabo de dar cuenta de que me gustan mucho las Lambic de frutas. Igual este canal debería haberse llamado Lambic y Ale. Suena guay, la verdad. Lambic y Ale. Uy, que se acaba el vídeo. Chao.